gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente y el día de hoy vamos a tener de nuevo a Joyce Garber con nosotros. Para los que no escucharon el episodio que grabé con Joyce anteriormente sobre sanando el niño interior, los invito a que lo vayan a escuchar para que la conozcan, para que entiendan un poquito de dónde viene Joyce y todo este conocimiento espectacular que tiene para nosotros. Y para los que ya lo escucharon, pues bienvenidos de nuevo a escuchar este nuevo episodio con Joyce. Y este episodio fue tan enriquecedor y tan largo que tuve que dividirlo en dos. En este episodio hablamos sobre la integración de sombra desde una perspectiva espiritual. Joyce nos explicó qué es la sombra y cómo nosotros la reflejamos en los demás, y la integramos con un conocimiento súper importante que es el de crianza consciente o crianza respetuosa para aquellos padres que están aquí presentes. Entonces, este episodio está dividido en dos partes. La primera parte donde Joyce nos explica todo el concepto de sombra, cómo lo proyectamos, cómo lo vivimos, cómo lo podemos identificar, y la segunda parte donde hablamos precisamente de cómo nosotros proyectamos esta sombra en nuestros hijos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos sanando nuestra sombra. Así que bienvenidos a este episodio de nuevo. Mil gracias por darle clic y empecemos. Porque lo que pasa es que a veces esa voz que nos tiene agotada también como que le creemos demasiado, ¿sabes? No, tenemos que sacar un poco nuestro propio adulto interior, ¿sabes? Que diga, ¿sabes qué? Hay días, o sea, hay días que no es necesario profundizar, sino solamente sentir, o hay días que es importante no pensar en nada y no necesariamente estás escapando, sino que estás descansando. Sí, te Hay entiendo. días, ¿sabes? O sea, porque hay veces que nos podemos tomar el trabajo de comprensión como muy a pecho y muy, de manera muy responsable. Y sabes que las respuestas no se buscan, sino que surgen. Ajá, ajá. Y entonces hay momentos en la vida que o no estamos listas para verlas, ¿sabes? O sea, o están surgiendo y no las vemos porque no estamos listos para la comprensión, o simplemente tengo que abrir ese espacio para esperar que surja una mejor Sí, comprensión de mí. Pero sí. si yo me castigo porque no tengo la respuesta y entonces eh, me castigo porque estoy sintiendo miedo en un momento que de repente debería ser valiente para mí o en una situación como esta, entonces le sumo ingredientes a la sopa Sí. y al final empastelo la receta. O sea, pasa que, o sea, yo por lo menos en lo personal me tomé casi un año, por no decir un año, porque no, porque te lo juro, pasé mucho tiempo preguntándome para qué y qué es lo que tengo que ver y no tenía las respuestas, en realidad no las veía. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Tal vez sea importante transitar en la ignorancia cada día hasta que esté mejor. Y no vayas a pensar que me tomé el año comprendiendo cada día lo que me pasaba, porque pasé más Claro, tiempo sin comprenderlo y claro, castigándome que comprendiéndolo. claro. Pero es parte del descanso también. Sí, Parte del descanso es no atropellarse en el sí, proceso. El autocuidado también tiene que ver con hoy no sé. O sea, hoy no sé a dónde ir, hoy no sé qué sí, decisión tomar. O sea, sí, la ignorancia y el no saber es parte del proceso en el que estás sumergido también cuando estás tratando de buscar respuestas y también sí, tienes que aceptarlo. Hoy no sé. Hoy no sí, sé cómo estar mejor. sí. Pero lo que hacemos es que nos castigamos y entonces, y no sé qué, y entonces estamos cargados por esa misma voz que al final no nos deja un poco en paz. Entonces sí, tienes que ser como un testigo de esa voz, no identificarte con esa voz, Sí. sino un testigo. Déjame escucharla, déjame no Pero ¿de juzgar, dónde viene? verla, pero entonces sacas la adulta Valerie o la Valerie compasiva. Sacas esa parte de ti que es compasiva y dices, bueno, mira, esta parte de ti te está castigando, pero hay otra parte de ti que quiere una siesta hoy a las 9:30 de la mañana. Entonces, ¿qué tomo? ¿Sabes qué? Déjame dormirme una hora, recuperarme un poquito, levantarme, tomarme una limonada y seguir, ¿no? Entonces, no, si escuchamos solamente esa voz, nos hundimos, ¿sabes? Si Sí, escuchamos total. solamente a la voz castigadora, nos hundimos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de algo o tenemos un momento así como aha moment, ¿no? Un momento eureka en el que
nos damos cuenta de un proceso inconsciente, aunque en esa comprensión no ocurra la integración inmediata, Ujú, hay una buena parte que te hace no volver otra vez a la oscuridad porque ya lo viste, ya lo ujú, viste. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer, no sé, imagínate que una madre es sumamente estricta con sus hijos a la hora de hacer la tarea, no le ujú. gusta que entreguen tareas sucias o messy, y cada vez que le revisa la tarea a los niños, los regaña y los regaña y los regaña, y los niños tratando de cumplir, ¿sabes?, con el requisito de perfección de la mamá, pero de repente en un momento de esos en el que la mamá le grita a los niños, se da cuenta que le está pidiendo a los niños lo que de repente le pedían a ella de chiquita. Ujú, ujú. Que esa búsqueda de entregar una tarea perfecta e inmaculada e impecable tiene que ver con lo que ella necesitaba para que su padre o su madre lo apruebe, por ejemplo, Ujú, ¿no? O la valore, ¿no? Cuando en ese instante eso ocurre como prender el bombillo de un closet oscuro, ¿ok? En tu mente funciona igual. No hay forma de que tú vuelvas a regañar a tus hijos porque la tarea está un poco sucia, porque te das claro. cuenta que tiene que ver contigo, te das cuenta que el deseo de perfección y recompensa, entregar resultados perfectos para recibir un reconocimiento es tuyo y Ujú, no de tus hijos. ujú, ujú. Entonces, todo lo que estás proyectando en ellos, cuando lo ves, no lo vuelves a poner sobre ellos, Claro, porque estás despierta, sí, estás entendiendo lo que hacías antes y no lo vuelves a hacer. sí, Entonces, ¿cuándo ocurre la integración? Bueno, cuando conscientemente eliges diferente. no proyectar en tus hijos o en la realidad algo que tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que es contigo, ya te cien diste por cuenta que es ciento tuyo, ya te diste cuenta que estaba en tu sombra, que estaba en el closet oscuro, pero hubo un atisbo de luz, ¿sabes? El bombillo estuvo en un momento prendido y Y viste pudiste algo ver, y pudiste ver. claro. Entonces, sí, es verdad, yo no siempre cuando comprendo integro, pero la información está ahí, la viste. O sea, Sí, no se puede volver, es imposible que se vuelva a meter en un espacio oscuro, es imposible que vuelvas al instante donde no lo habías visto, porque ya lo viste. claro. Sí, sí, ¿Me sí, sí, explico? sí. Ya Sí, lo sí, viste. sí. Ya no eres la misma persona que no lo había visto antes. No. O sea, por eso los acompañamientos con los psicólogos, cualquier tipo de terapista, con los coaches, funcionan mejor que otras veces, no tanto, a ver, si tiene que ver mucho que sea una persona profesional, pero no tanto como respuesta de quién te acompaña, sino de tu momento en el Claro. que realmente estás Cien por abierto ciento, y 100%. disponible para hacerte responsable de cien tu por propia ciento, realidad. 100%. Entonces, bueno, es un poco como esto. Entonces, la integración va sucediendo sola. Permites que vaya sucediendo sola porque tú estás, o sea, tu parte es, ya lo vi, ya yo sé, cuando se me vaya a repetir otra vez esas palabras sobre mis hijos, ¿sabes? Entrego una tarea impecable, borra aquí, borra allá, que no te salgas del margen o lo que sea, automáticamente te va a conectar con el instante de conciencia que tuviste y no lo vas a repetir porque es una Sí, sí, elección. sí. No voy a poner en mis hijos esto que es mío y me pesa a mí. Esto tiene que ver con mi historia, no con la de ellos. ¿Me De explico? acuerdo, totalmente. Bueno, vamos a arrancar un poco como a la mitad, pero déjame darte la bienvenida de nuevo, Joyce. Qué placer tenerte en este espacio otra vez. La última conversación que tuvimos fue sobre niño interior, fue una conversación súper enriquecedora, súper profunda. Muchas personas me dieron, de hecho, mucha retroalimentación de, o sea, de haber podido llegar a aprender algo el bombillo en, en sus momentos y sus espacios cuando estaban escuchando todo esto. Y en estos días te escribí precisamente para que hiciéramos otro episodio, pero esta vez hablar un poco sobre la sombra y sobre educación consciente. Crianza consciente. Crianza consciente, exactamente. Integrando un poco los dos aspectos. Bueno, inicialmente estábamos divagando si hablábamos de un tema o del otro y después realmente podemos integrar los dos temas porque están, o sea, 100% relacionados.
Entonces me encanta precisamente lo que estaba hablando contigo ahorita en un principio, es que a mí me gusta hablar de temas por los cuales yo estoy atravesando situaciones. Te estaba comentando que ahorita estoy haciendo como un trabajo de sombra súper intenso, no porque me levanto un día diciendo, uy, qué berraquera, vamos a trabajar la sombra, que me hace falta un poquito como de picante en mi vida, no. No sé, un día me levanté y empiezo a sentir un poco todas estas emociones que nuestra primera reacción normalmente es rechazarlas o sacarlas del camino porque en verdad, la verdad es que sí son un estorbo, o sea, estar sintiendo miedo, estar sintiendo inseguridad, estar sintiendo, bueno, todas estas emociones que pues hacen parte de la sombra, pues nos impide avanzar a la velocidad a veces que queremos avanzar o llevar a cabo el día que queremos llevar o como lo tenemos planificado. Entonces, pues qué mamera, o sea, normalmente lo que hace uno es como que, no te escucho, no te siento, déjame, me ocupo, no quiero estar ahí en ese espacio porque me estás quitando energía y me estás quitando tiempo para poder hacer lo que tengo que hacer. Y pues en este caso en particular, yo estoy escogiendo un poco como que esta vez en particular en mi vida, porque no siempre es así, decidir de entender que estoy pasando por eso y que está bien y tenerme compasión y sentir lo que tenga que sentir, escribir lo que tenga que escribir y procesar lo que tenga que procesar. Entonces, bueno, nada, en eso estamos y por eso hoy vamos a hablar de todo esto. Además que da la causalidad, porque para mí nada es casualidad, que mucho de lo que me está disparando todo esto tiene que ver con un proceso de salud de mi hijo, que para mí personalmente, yo no estoy diciendo que Joyce diga eso, de pronto Joyce tiene una opinión diferente, pero para mí, Valerie, muy personalmente, yo soy súper partidaria de que, sobre todo cuando los niños son tan chiquitos, muchas de las cosas que los niños somatizan vienen un poco de procesos de los papás. No sé si Joyce va a estar de acuerdo o no conmigo, pero ese es mi proceso y yo pienso que si es así, entonces de alguna forma sí me está afectando mucho todo el tema que él está teniendo que vivir a nivel físico. Joyce, bienvenida de vuelta. Estoy aquí escuchándote muy concentradamente. Bueno, primero, gracias por volverme a invitar. Me encantan estos espacios porque creo que todos los espacios de conversaciones invitan a reflexiones y todas las personas que tú puedas llegarle y te puedan escuchar, algo no les va a caer por casualidad la conversación. Claro, Entonces, creo que tú creas contenido y luego el universo se encarga de, de distribuirlo de tal cual. distribuir. Así que bueno, y si yo puedo compartir contigo aquí cosas chéveres e interesantes, pues para mí es un placer. Y bueno, lo bueno es que aunque un mismo tema se pueda escuchar desde varias opiniones y desde varias perspectivas, siempre suma, ¿no? La idea es que suma, no que mi punto de vista, eso tú dices, no sé qué piensas tú de esto. Bueno, mira, yo puedo pensar o lo mismo, otra cosa, y siempre voy a sumar un puntico de visión a tu perspectiva de De esa realidad. acuerdo, Eh, totalmente de acuerdo. ¿Qué te en, parece si empezamos un poquito como a definir, porque no todos los que nos están escuchando necesariamente entienden qué es la sombra? Entonces, empecemos un poquito como a definir los conceptos y después vamos entrando más a la práctica. Entonces, ¿cómo definirías tú la sombra? ok, yo siempre que quiero explicar algo me tengo que ir como un poquito atrás, ¿no? Voy Ujú, a tratar de hacerlo fácil y voy a empezar a contártelo como un ejemplo muy sencillo y luego te lo voy a explicar más estructurado, ¿no? Para ok. que sea más sencillo comprenderlo. Imagínate que tú vives en una casa Ujú, y quieres vender tu casa. ujú, Y tú sabes que tu casa necesita, ¿sabes? Tú vas haciendo como un escaneo de tu casa porque dices, bueno, la voy a listar, ¿verdad? La voy a ujú, listar para vender, pero bueno, me encantaría, déjame ver en qué estado está mi casa, ¿no? Entonces, ujú, cuando estás escaneando tu casa, cuando estás paseando tu casa un poquito, te das cuenta que, bueno, que hay algunos espacios de tu casa más bonitos que otros, ujú, ¿no? ujú, Que están más arreglados que otros, que las paredes están mejores pintadas que otras, ujú, y hay unos rincones, o de repente hay ciertos baños, un toilet que se echó a perder y nunca lo arreglaste, ujú, una filtración que nunca la arreglaste,
Ujú. unas repisas, unos closets que están caídas, que nunca las reparaste, y lo que has hecho es trancar esas puertas y no verlo, ¿no? En el día a día, ¿no? Sin embargo, ahora que quieres vender tu casa, dices, oye, cuando vean la casa voy a tratar, ¿no? Voy a tratar de disimular al toilet que está malo, le voy a poner de repente una alfombra de colores y unos adornos para que la gente no se dé cuenta y O a las tratar de personas. no mostrarla, no llegar a ese rinconcito. Exacto, pero la quieres mostrar, la necesitas Claro. mostrar porque la necesitas vender. Esto es un ejemplo, que es un poco la analogía de que nosotros no podemos encerrarnos en un closet y los seres humanos necesitamos salir al mundo, ¿verdad? Sí. Necesitamos relacionarnos. Entonces, tú necesitas listar esa casa, pero tú en ese paseo sabes que hay ciertos espacios de tu casa que están en detrimento de esa venta, ¿no? Ajá. Que se te puede caer la venta por eso, que te pueden bajar los precios por eso, y tratas de disimularlos y esconderlos para el momento cuando vengan a ver tu casa, ¿verdad? Para Ajá. que el posible comprador no los vea, ¿ok? Ajá. Entonces, no, ¿qué haces? No le muestras el baño que tiene el toilet roto, tratas de donde hay la filtración, pones un mueble para taparla, tratas de poner un cuadro sobre la pared que está mal pintada, ¿cierto? Ujú, Tú ujú, tratas de ujú, esconderlo. ujú, ujú, Bueno, eso en el ser humano eso es lo que sería como si tú estuvieras construyendo una sombra, tú estás construyendo una sombra de la casa, ¿ok? ujú. ¿Por qué? Porque tanto el toilet roto como la filtración, como las cosas que están dañadas, son parte de tu casa, ¿verdad? Es tan parte de tu casa la sala bonita como el toilet que está roto. Toda tu casa es lo bonito, lo feo, lo que funciona, lo que no funciona, y así funciona un poco en el ser humano, en la mente del ser humano. Yo te cuento este ejemplo de la casa porque de repente es el más fácil de ver lo que Claro, realmente haríamos todos, ¿no? Si yo que quiero es vender mi casa, taparlo. pues simplemente voy a tapar, voy a disguise, como dicen, disimular, ¿no? Voy a ocultar, tapar, esconder, no mostrar cada O, rincón o de la mismo casa. no, yo no verlo, o sea, Claro, evitarlo. bueno, que de hecho es lo que hacemos, Ajá. porque si tú tienes un toilet dañado hace 6 meses, No vas a ver. hace 6 meses se dañó y si no lo has reparado es porque trataste. ¿Qué hizo la gente de la casa? La gente utilizó los toilets que funcionaban y ese Claro, toilet se quedó sin reparar. ¿Me claro. explico? ¿Qué es Sí, lo sí, que sí. pasa en la psique humana, en la mente humana? Entonces, partiendo ya de este ejemplo de la casa, me voy a ir al ser humano. El ser humano nace en un cuerpo y el alma, ¿no? La parte, vamos a decir, el movimiento vertical, que es el espiritual, que es el alma, habita este cuerpo, que es horizontal, que es físico, que es la concretud en nuestro plano. Y el alma necesita, obviamente, de una mente, ¿no? Por eso existe la psique, Ajá. para desenvolverse su propio proceso evolutivo, necesita la mente, ¿ok? Y Claro. yo siempre he dicho que cuando siempre he hablado de conciencia, ustedes pueden hablar de alma, de universo, de Dios, del ser, de la esencia. Hay muchas palabras que ustedes que se pueden utilizar que para mí significa esencialmente lo mismo. Entonces, el alma no tiene sombra. Cuando hablamos de la sombra, no es del alma, es de la psique, ¿ok? Ok. Es de la mente humana. Porque el alma es unidad, el alma es Ujú, totalidad. Pero ujú, el alma, para explorarse, ¿no? Para que nosotros como seres humanos nos exploremos divinos, nos exploremos en unión y en comunión con lo universal y con Dios, yo necesito esa parte concreta, esa parte humana que es la psique. ujú. Esa psique humana o la mente humana sí tiene, sí va comportándose un poco como el ejemplo de la casa, ¿no? Ujú. Están los aspectos conscientes, tú, Valerie, tienes los aspectos conscientes de ti misma, ¿no? Tú misma, toda esta introducción que tú acabas de hacer, perdón, es lo que tú estás siendo consciente de lo que está padeciendo tu hijo. Ujú, Ese es como el pedacito que tú ves, ujú, pero tú tienes muchísima información que sabes que puede estar relacionada a esto que estás viviendo, pero lo tienes en la sombra. ¿Y ujú. cómo Valerie construyó esa sombra desde chiquitico, desde que tú Claro. naces, vas construyendo esa sombra? ¿Cómo sucede? ¿Cómo esa sombra se va haciendo desde que somos chiquitos? Bueno, vamos a suponer que yo nazco en una casa donde, por ejemplo, yo tengo un temperamento
un poco impulsivo o tengo un temperamento fuerte. Pero mi mamá es una mujer muy tranquila. Entonces mi mamá dice, no te pongas brava porque cada vez que te pones brava grites y cada Ujú. vez que gritas, pues no me gusta. Entonces yo empiezo, ¿no? Ese niño empieza a meter en la sombra un poco como el toilet. Ese es mi toilet roto, esa es mi pared filtrada, esa es la parte de mi casa, ¿no? Que De yo mi voy ser a push away. que está dañada. ¿Por qué? Porque no le gusta a mi mamá, porque no le gusta a Ujú, mi papá, porque no le gusta a la gente de afuera. de Entonces, acuerdo. eso puede ser desde tu carácter, desde tu comportamiento, desde tus pensamientos. O sea, Hasta el puede ser, físico. ocurre con todo. Ujú. Todos, absolutamente todos los seres humanos, somos esa inmensa casa que es maravillosa en su totalidad, pero que tiene, porque vamos a estar claros, hasta las casas nuevas pueden tener un enchufe que no funciona, ¿no? Ujú. Entonces, todos habitamos, ¿no? Una casa que tiene sus imperfecciones, que desde muy chiquiticos empezamos, ¿no? Nos enseñan a ocultar. Y ahí está todo, desde la manera, inclusive, si soy, por ejemplo, una persona romántica, desde la manera como me enamoro y de repente mi mamá o mi papá me dicen, uy, es que tú eres muy cursi cuando te enamoras. Ajá. Entonces, ese romanticismo con el que yo veo mi relación con otro, como mi mamá o mi papá me dijeron que soy cursi, yo mejor esa Lo parte cursi, oculto. romántica de mí, lo oculto, ¿ok? Lo oculto y entonces me voy a vincular, ¿no? Con mi próxima pareja de una manera más práctica, más terrenal, más real, más directa y entonces el romanticismo lo dejaré para otra vida. De acuerdo. Y entonces así ocurre con todo, porque nuestros padres, que son nuestros, son esos vendedores de casa que son los primeros en guindarnos un cuadro en una Mm. pared filtrada, lo hacen también gracias a sus propias sombras. Claro, Gracias, proyectando en nosotros sus propias sombras. exactamente. Entonces, pero mira tú qué bonito. Entonces, si tú buscas en los libros de psicología o en las definiciones de Jung o normalmente, eh, siempre se asocia la sombra con todos esos aspectos que rechazamos de nosotros mismos, los aspectos sombríos, los aspectos oscuros, los aspectos que no quiero mostrar. ¿Qué tiras tú? Fíjate tú le dices uno cuando quiere ordenar su cuarto, tú ordenas tu cuarto, pero las cosas más pequeñas que te dan fastidio, organizarlas de manera estructurada, ¿qué haces? Las tiras en una gaveta, Sí, ¿sabes? O de repente ya estás cansado y los últimos zapatos y la última ropa la tiras ya, en tu vestier, sí, cierras tu vestier y como no lo ves, para ti terminaste de ordenar el closet. sí. Entonces, nosotros lo hacemos, o sea, nosotros lo hacemos de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo pensar, bueno, mira, a mi mamá no le gustó mi temperamento, entonces voy a tratar de no ser impulsivo, de no ser reactiva, pero hay aspectos que se van guardando en la sombra de manera inconsciente. Mm, De manera inconsciente, como por ejemplo algún comentario que te hayan dicho de repente tu aspecto físico y entonces tú lo asocias con desaprobación, con que eres poco digno, que eres poco valioso. Entonces, ¿por qué? Porque también está tu interpretación, ¿no? claro. Eh, o sea, estamos llenos de velos. Nosotros, el proceso de autorrealización o el proceso de iluminación tiene que ver con quitar de nuestra vista todas esas capas para realmente encontrar todos esos espacios sombríos. O sea, qué sería una venta real de tu casa? Mira, muestras el baño que tiene la filtración, ¿no? ¿Cierto o no? Claro, pero entonces la vas a vender más barata. Pero no importa. Pero qué sería una venta real? Una venta Sí, real es mostrar absolutamente todo. venderte la realidad de la casa, venderte lo Sí, que hay. Oye, mira, sí, aquí hay una filtración. Entonces, el que la compra sabe que, mira, me enamoré de la casa, pero sé que voy a tener que arreglar esa filtración. Es decir, tú no estás engañando al comprador. El problema es que todos los seres humanos engañamos queriendo o no queriendo al otro, porque al final lo que somos una capa de mallas y mallas y mallas que al final yo le pongo mi mejor máscara para presentarme al mundo, Joyce, ¿no? tengo muchas preguntas ahorita que estamos hablando de esto.
La primera es, tú dices, ok, me enamoré de la casa, déjame la arreglo. La pregunta es, o sea, ¿realmente el trabajo es arreglar la casa o aceptar que la casa tiene eso y enamorarte también, pues, de esa filtración? Y al final, la verdad es que no nos vamos a enamorar de la filtración sigue molestando, pero tratar de arreglarla es también seguir rechazándola, ¿no? Es como que no Ok, aceptar. interesantísima tu pregunta, pero aquí sí, aquí voy a dejar de hablar de la casa y sí me voy a ir al ser humano, porque sí, porque en algo concreto yo hablo de arreglar, ¿no? Pero nosotros no somos pura concretud, el ser Claro, humano no se puede comparar con una pared porque una pared es inanimada, ¿ok? Una pared no claro. tiene alma y me sirvió el ejemplo para que entendieran, ¿no? Para verlo, pero sí no puedo seguir comparando la casa con ya sí, dándote una respuesta porque nosotros somos un ser concreto con alma, ¿ok? Un alma que Ujú, habita un cuerpo que habita que tiene integrado, que tiene guardado un alma, como tú lo quieras decir. Entonces, y esa alma tiene vida. Entonces, ¿cómo yo hago? Un poco voy a reformular tu pregunta. ¿Cómo yo hago con mi sombra? Ok. Voy a hablar de algo muy bonito. Fíjate que tú dijiste algo al principio y no quería que se me olvidara, porque sí es algo que hay que reframe, o sea, sí es algo que hay ujú, que reformular. Si yo me quedo con ese concepto de sombra muy sombrío, ¿no? ujú, ujú, Que están todos los aspectos de Joyce o todos los aspectos de Valerie que la gente no aprueba, que yo misma no apruebo, ujú, yo siempre voy a asociar lo malo y lo que no me gusta con la sombra. Si ujú, tú me preguntas a mí, la sombra es un espacio maravilloso, ujú, maravilloso, que nos sirve como guía, como brújula para nuestro proceso de autorrealización, de autoobservación, de iluminación. ujú, Sin la sombra y sin la proyección de la sombra, porque es que hay temas que yo no puedo disociar, yo no puedo separar, yo no puedo separar la proyección de la sombra, porque al final lo que proyecto en el otro, ¿no? Es la sombra. ¿Qué hace ujú. la mente? ¿Qué hace la mente? La mente dice, solamente para que sepas, el 5%, Valerie, el 5% de tu mente es consciente y entre el 95 y el 97 es pura información inconsciente. Correcto. Entonces, la personalidad de Valerie, tú dices, por ejemplo, yo te digo, Valerie, defínete. Entonces tú me vas a decir, bueno, soy una mujer trabajadora, creativa, inteligente, conversadora, etcétera. Y me vas a decir, tú me defines quién es Valerie. Ujú. Pero tú me vas a hablar de un Ay, cinco por Joyce, ciento. ¿Qué cosa? espera, espera, un segundo que te perdí. Ya. Ah, pero el cinco por El ciento 5%, y esto está probado inclusive hasta por la ciencia, el 5% de Ujú, nuestra mente es consciente y entre el 95 y el 97 es inconsciente. ujú, Y entonces ese 97 pesa mucho sobre nuestra personalidad. Ese 97% es el que dirige quién es Valerie, es el que claro, dirige quién es Joyce. son los Entonces, programas. nuestros programas, exacto. Entonces, si yo, si eso que dirige mi programa, yo lo rechazo, no voy a descubrir nunca qué es lo que está debajo de mi programa, qué es lo que dirige mi pensamiento, qué es lo que dirige mis actitudes, qué es lo que dirige mis respuestas hacia el mundo. ¿No? Si yo soy una persona de mal carácter, yo no puedo nada más decir, acepto mi mal carácter, amo mi mal carácter y me enamoro de mi mal carácter. No, yo quiero, ¿sabes? Yo quiero tener una respuesta emocional diferente al mundo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo comprender qué es lo que está tapando mi mal carácter, qué está enmascarando, porque mi mal carácter es una máscara, ¿cierto? De Claro, capas y capas que están abajo que yo no he llegado a descifrar porque me he conectado solamente con la impulsividad de mi respuesta, ¿no? claro. Entonces, para mí esa sombra es mi mejor terreno de exploración, más bien es a lo que yo le tengo que agradecer para yo poder descubrir quién soy, qué hay debajo de mi mal carácter, por Ok, qué lo estoy pero explotando. te hago una Entonces, pregunta. ¿La ajá, sombra vendría siendo el mal carácter o lo que está debajo? la sombra es lo que está debajo, porque el mal carácter es tu respuesta emocional. Yo soy consciente de que tengo mal carácter. Mi mal carácter está en el 5% de lo que yo veo de De mí. acuerdo. Pero cuando yo decido explorar una respuesta emocional iracunda en mí, Ajá. vamos a suponer que tú me dijiste hoy, Joyce, vamos a grabar a las 11:30 y resulta
que no te apareciste a las 11:30, sino tú a las 12:15 me escribiste y no me Ajá, escribiste antes. Y yo tengo una respuesta emocional reactiva. Y te ajá, digo, mira, Valerie, me parece que eres un irresponsable, no me escribiste y yo me tengo que ir, así que, ¿sabes qué? Ve a ver con quién tú te entrevistas en el Zoom, pero yo con gente irresponsable no me voy a reunir más. ajá, Yo puedo quedarme con esa respuesta. Sin embargo, yo puedo decir, oye, Joyce, o sea, o sea, vamos a ver qué pasó, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba tapando esa reacción que tú tuviste con Valerie? ¿Qué hay detrás de las palabras que le dijiste? Y entonces yo puedo deshojar como el que deshoja una cebolla, y para eso es muy bueno escribir. Para ajá. eso es muy bueno escribir. Es como derivar. ¿Tú te acuerdas las derivadas de matemática? ¿Te acuerdas cuando uno veía derivación? Que de una, Me bueno, acuerdo, pero no me acuerdo cómo se deriva, pero sí. bueno, yo tampoco, ok, pero la derivación es que tú vas derivando de Sí, una primera sí. forma Y se va numérica, abriendo. te va abriendo y tú vas derivando y vas derivando. Sí, Así funciona con la sombra. Si tú te quieres hacer consciente de qué programa hubo en Joyce que activó esa respuesta antipática a Valerie, me explico, esa falta de comprensión, te pude haber preguntado, Valerie, ¿todo bien? ¿Pasó algo? claro, Me extrañó que no me que no escribieras antes, que me apareciste. conectaras tarde, claro. Entonces, yo voy derivando, y para eso sirve mucho escribir y hacernos preguntas, cuestionarnos. Ok, ¿qué sentí? ¿Qué sentí cuando a las 11:30 Valerie no apareció? Y voy respondiendo. ¿Y por qué? Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, me sentí molesta. ¿Por qué? Porque me parece que es un impuntual. ¿Qué sientes por ejemplo, qué te activo, qué sientes con la impuntualidad en general? ¿Qué te parecen Claro. las personas impuntuales? Bueno, me parece que son unas irresponsables. ¿Por qué? ¿No? Entonces, te haces preguntas y el por qué. Y tú misma vas habilitando mecanismos o habilidades que te hacen adentrarte en el fondo de esa respuesta reactiva que tuve contigo. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, mira, puede llevarme a espacios donde de repente mi papá me buscó tarde en el colegio y me dijo que de repente era por mi culpa. Ujú, Entonces yo no tolero la impuntualidad, por ejemplo. ujú, No tolero que no me hayas escrito y me hayas dicho, Joyce, estoy un poco retrasada, discúlpame. ¿Me explico? ujú, ¿Por qué? ujú, Porque de repente mi papá no me pidió disculpas, porque a mi papá no le importó si yo me quedé sola en el colegio. Esto es un ujú, ejemplo. ujú. Eso no Sí, pasó, sí, ¿no? sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con todas las personas que llegan tarde a mi vida, están tocando la sombra del dolor de haberme sentido abandonada por mi padre cuando me buscó tarde en el colegio. Sí, ¿Entiendes lo que es la sí, sombra? Entonces, sí. el mal carácter es la máscara o es el comportamiento, la respuesta por yo no contactar con la información que la sombra me está mostrando. Ahora, Mostrando. mira qué maravilloso es y qué hermoso es la parte de la proyección de la sombra. Todos proyectamos, Sí. queramos o no queramos, todos proyectamos Ya y va, puede. y porfa aclara el concepto de proyectar porque no, no mucha gente lo entiende. De hecho, Ok, la semana pasada hice un post en mi Instagram precisamente de eso, de deja de pelearte con el espejo no es el que tiene la culpa, claro. que es un poco, o sea, el concepto de proyección, o ley del espejo. Ok, la proyección habla literalmente, imagina como un retroproyector, ¿no? Ujú, ¿Sabes cómo funciona un retroproyector? Tú le metes, la información está en el retroproyector, en el ujú, aparato, ujú. pero gracias a la luz, ¿verdad? Y al efecto reflejo, tú puedes proyectar la Verlo adelante. información en la pantalla. Ujú, Entonces, cuando psicológicamente hablamos, desde el punto de vista de la psique, la proyección recuérdense siempre como un retroproyector. ajá, Entonces, el retroproyector sería nuestra mente, ¿no? sí. Nuestra mente inconsciente. Entonces, que la mente dice, bueno, mira, yo soy, entonces dijimos, vamos a ir recapitulando. Imagínate tú, la mente es el 100%, 5% consciente, 95% inconsciente. Entonces la mente dice, oye, si yo soy el instrumento para que Valerie se autoexplore, para que Valerie se conozca, para que Valerie realize, ¿no? ¿Quién es? Yo necesito ayudar a Valerie a ver todo esto que guardo, ¿no? Toda esta información que guardo.
pero Valerie no sabe que yo existo. Yo voy a ayudar a Valerie y yo me voy a mostrar afuera. Ujú, Mira qué interesante. O sea, es como si tu alma le dice a la mente, porque tu alma y tu mente son ujú, amigas, ujú. y le dice, mira, ayúdame a que Valerie se dé cuenta quién es, que conecte con su esencia, y la mente dice, no te preocupes, como Valerie no me va a encontrar aquí, porque yo estoy muy Ajá, guardadito aquí, escondido en la sombra, en el closet que no tiene luz, yo voy a proyectarme en cada instante de la vida de Valerie, de toda la información que aquí yo estoy conteniendo. Entonces, la realidad en casi su totalidad, y aquí sí de repente un psicólogo puede tener unas cifras más más exactas que las exacta. mías, para mí todo lo que yo vivo en la realidad es una completa proyección Proyección. de mi mente inconsciente. ¿Cómo ocurre esa proyección? Bueno, como el retroproyector. Entonces, si yo veo, por ejemplo, a mis hijos peleando y a mis hijos insultándose, yo, por ejemplo, cuando intervengo, vamos a suponer que yo intervengo como una fixer mom, ¿no? Como una mamá Ajá, que ajá, arregla todo. Y ajá. entonces yo lo siento y empiezo a lidiar con ellos y empiezo a decir, tú no sabes que tú le estás haciendo daño a tu hermano porque tu hermano es más chiquito y tu hermano es más vulnerable que tú y tú como eres la hermana grande, tú lo tienes que respetar. Toda esta historia que yo le estoy contando a mis hijos para que ellos dejen de pelear es mía, Claro, no es de ellos. ¿Por qué es mía? Porque yo cuando veo la pelea de mis hijos, me está tocando a mí algo que temo. claro, ¿Qué puedo estar temiendo? Bueno, que digan que mis hijos son unos groseros, claro, que digan que mis hijos están siendo maleducados. O sea, para yo reconocer, para yo intervenir, para arreglar las situaciones, porque yo creo que la situación que está sucediendo es incorrecta, ¿verdad? claro. ¿Cierto o no? Sí, de Creo que acuerdo. es incorrecto, creo que es incorrecto y errado que se insulten, creo que es incorrecto y errado que se peleen, pero esa información tiene más información. Oye, qué vergüenza que vean que los hijos de Joyce que habla de tanta conciencia y los hijos insultándose. Joyce que se dice que le fascina el tema de la conciencia y sus hijos unos inconscientes porque se están golpeando. Hay muchas cosas que hay dentro de mí que la pelea, el retroproyector me dice, mira, te lo voy a mostrar en forma de pelea, pero tú también participa con este instante, ¿no? Claro. Para que tú vayas descifrando la información. Claro, la maravilla del aparato retroproyector es que te proyecta exactamente el contenido que tú tienes dentro. Claro, La mente humana no funciona de repente tan expedita porque no te va a decir exactamente tu historia, no te la va a poner como una hoja, como el teleprompter que tienen los periodistas que van sí, leyendo. No, sí, no, no es sí, tan fácil, no es tan sí. fácil, pero sí te lo trae, te lo proyecta en una situación que va a jalar en ti una información a la que tú vas a tener contacto. ¿Me explico? No, Ahora, totalmente. Y ahora bien, aquí, y aquí de hecho ahora, empezamos a entrar un poquito en el tema de crianza consciente, porque pues es que precisamente todos los problemas que nosotros vivimos, o problemas digo entre comillas, que nosotros vivimos con nuestros hijos, son una proyección de nuestra sombra, o por lo menos lo que nosotros interpretamos como problemas, ¿no? Lo que nosotros nos dispara, nos molesta, o que queremos arreglar, ¿no? por eso te digo yo que primero, el primer paso que yo, y porque yo sé que a la gente le gusta mucho como estructurar los pasos, ¿qué es lo Ujú. primero que hago? Bueno, primero entender que la información que tenemos en nuestra sombra es un tesoro, es oro puro para que nos lleve a nuestro De proceso de acuerdo, conexión y de autorrealización de nosotros mismos. totalmente. Autorrealize, ¿quién soy? O sea, entonces cualquier situación que yo juzgue, cualquier situación que yo rechace, cualquier situación que me saca de mi orden mental, que me saca de mis creencias, eh, todo es una proyección de una información, ¿ok? Como una obra de teatro, ¿no? O sea, mi mente dice, bueno, Joyce, vamos a suponer, te lo voy a poner en otro ejemplo claro. Imagínate tú y yo somos judías Ujú. y todas las personas que practican una religión, todas las religiones tienen como su Sus estructura y creencias. sus creencias asociadas a ella.
Entonces, bueno, como los portugueses, como los italianos, muchas veces sucede en las culturas, los cristianos, eh, es, te enseñan a que es ideal, por decirlo así, que tú te cases o te vincules con una persona que tenga tu mismo marco referencial que tú. Ujú, ujú, ¿Qué ujú, pasa, por ejemplo, si eso no sucede? Si te enamoras de una persona que es cristiana o si te enamoras de una persona que tiene una religión diferente a ti. ujú. Entonces, si tus padres son muy conservadores y no lo aprueban, tu relación con una persona de otra religión va a llevar a que tus padres se conecten con esa creencia limitante que tienen de que los judíos se tienen que casar con judíos, los Claro, cristianos se tienen que casar con cristianos y los católicos con con- católicos. claro. Entonces, de repente, entonces, la proyección es proyectar la información, pero se recrea en la realidad como en una actuación a la que tú tienes que ir descifrando. Sí, Entonces ahí radica, por eso es tan importante la presencia, por eso es tan importante el estar conectado con la realidad, porque en la realidad tienes toda la información que necesitas para llegar a ti, de ¿no? acuerdo. Entonces, cada situación que vivimos, a Te ver, muestra eso. te muestra algo dentro de ti, por ejemplo, y puede ser tan sencilla como de repente, puede ser que tu hijo está, puede ser que tu mente inconsciente se está proyectando en una situación como estas, puede ser ya sea porque tú le tienes pánico a las enfermedades o porque de repente la vida te está pidiendo que tú estés más presente con ese hijo en particular, porque de repente ese hijo desafía más tu sombra, desafía más tu personalidad y es el que más mantienes lejos. Eso pasa. Claro. Sí, de Nosotros acuerdo. podemos, o sea, yo tengo 2 hijos y estoy clarísima, aunque yo los amo de una manera idéntica, yo estoy clarísima con cuál fluyo más y De acuerdo. cuál saca de mí, ¿no? Más sombra, cuál, De cuál, me, acuerdo. cuál me ayuda a mí a acelerar mi proceso de verme. Y me cacho muchísimas veces evitando a uno, ¿no? Porque hoy de repente no tengo fuerza, De como digo acuerdo. yo, Me y perdón pasa la igualito. audiencia, como diciendo, hoy no tengo ganas de que me saquen la mierda, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. no tengo ganas. Entonces, pero estoy clara. Entonces, habría que ver, o sea, habría que ver qué hay ahí, pero todo lo que reconoces en el otro está dentro de ti. Y Sí, ojo, pues, para que total. tú veas la sombra puede proyectarse. O sea, yo una vez conté cómo yo me di cuenta, inclusive hoy en día nos hablamos y todo, yo una vez había una cuenta, cuando yo empecé mi cuenta y mi compartir de los temas de conciencia, no era un tema muy común, pues, y entonces Claro, fue hace rato. logré encontrar a una persona venezolana que hablara de estos temas, me fascinaba cómo hablaba, me encantaba y yo le escribí toda emocionada y entonces la respuesta de ella no fue muy simpática y entonces yo la veté, decía que me caía mal, que no la podía ver, que no sé Ajá. qué, pero yo me dije a mí misma, no, yo no la voy a eliminar, no la voy a eliminar de mi cuenta de Instagram porque verla me Te recuerda a inspira. mí todo lo que yo tengo que seguir trabajando en esto, ¿no? Claro. Y hoy en día, yo una vez le conté la anécdota, hoy en día nos llevamos chévere, o sea, yo admiro mucho su Su camino trabajo. y me parece una mujer muy inteligente. Entonces, lo que te quiero decir es que todo lo que yo veo en ella, tanto bueno como malo, habla más de mí que de ella. cien Porque por al final ciento tengo esos lentes, porque estoy constantemente proyectando en el otro aspectos de mí. Igual, por ejemplo, la admiración extrema. O sea, yo siempre digo que soy un psicólogo frustrado porque no tengo el título de psicología, de egresada de una universidad que me certifique como psicóloga. Y entonces todos los psicólogos para mí son como los dioses, esos que, pero claro, los Claro. inflados por la sombra tan grande que arrastro de sentir que al no haber tenido ese título, yo no sirvo como comunicadora de la conciencia. Entonces, Claro. esta sombra ha crecido como un globo, entonces el de enfrente se me presenta a mí en una dimensión absurda, no real, creyendo que los psicólogos, sabes, tienen la verdad absoluta, cuando además y para que tú veas, mira qué curioso la vida lo que hace. La vida lo que hace es, por ejemplo, en el ejemplo del niño explosivo, yo fui una niña explosiva toda mi vida y toda mi vida en mi casa me castigaron por mis reacciones emocionales. Ujú. Toda la vida, como yo siempre fui una niña
que buscaba las respuestas, que buscaba lo espiritual, la respuesta de mi familia es siempre, tú tan espiritual y tan loca, o Claro. tú tan espiritual y tan histérica, o tú, me encantaría que la gente que te sigue vea por un huequito cómo eres explotando. Entonces Sí. yo, mi carácter y mis reacciones, la fui guardando y la fui guardando y la fui guardando. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la vida me traía una y otra vez situaciones en las que yo explotara y situaciones en las que yo me pusiera brava. ¿Para qué? Para que yo reformulara, ¿no? Mi ira y entendiera que mi ira era una respuesta que estaba enmascarando muchísimo dolor, muchísima orfandad, muchísimo sentimiento de desaprobación. ¿Me explico? Entonces, cuando tú entiendes todas esas capas que están debajo de tu máscara, ya no necesitas ponerte la máscara porque tú te vas haciendo amiga de esa información. Tú Ujú, vas reconociendo en ti, mira, sí, hoy me siento sola, hoy me siento huérfana, hoy me siento no validada, hoy me siento ujú. y fue por eso que reaccioné, pero en la medida que vas comprendiéndote y conociéndote y descifrándote y explorándote, vas necesitando menos máscaras porque vas integrando cada vez más capas que se van convirtiendo en quién eres. Ok, esto que acabas de decir me lleva a una pregunta y un ejemplo que estaba pensando precisamente hace 2 semanas. Estaba caminando por la playa, Joyce, y de repente había sol y había sombra, había sol y había sombra, o sea, había nubes, entonces las nubes a veces se iban y el sol brillaba mucho más y cuando las nubes llegaban, pues había menos brillo del sol. Y a mí que me encanta divagar filosóficamente en mi cabeza, estoy notando que cuando hay más luz, cuando el sol brilla más, mi sombra es mucho más visible y más fuerte pegada a mí, ¿no? Que cuando hay una nube y está tapando un poco el sol, ¿no? Y empiezo yo a pensar, wow, qué increíble. Número uno, obviamente nunca nos vamos a deshacer de nuestra sombra, la sombra siempre está ahí, o sea, siempre nos Cierto, va a acompañar. cierto. Hay momentos que la notamos más que otros, pero me llama la atención que los momentos en que más notamos nuestra sombra es cuando el sol brilla más, cuando hay más luz. Y me pareció como, o sea, o sea, ¿me entiendes? Contraintuitivo, no sé si esa es la palabra, pero es como ok, entre más luz haya, más puedo notar mi sombra, más atacha a ella me siento porque más la veo y nosotros entre más vemos, más creemos, o sea, como que más sentimos. Eh, entonces, ¿de qué se trata esto, no? O sea, aquí... Mira, sí, entiendo tu pregunta. Sin embargo, para mí, cuando yo me pregunto cuál es la medida de las cosas, Ujú, cuál es la medida en que tienen que ocurrir las cosas, para mí siempre la respuesta es el equilibrio. El mundo terrenal es un mundo dual, correcto. dual que se abre, ¿no? Se abre precisamente para verlo, porque si Ajá. no, no lo veo. Por eso el inconsciente se proyecta hacia afuera, por eso inclusive el gris es gris cuando yo junto un color muy claro y un color muy oscuro, ¿no? Y todo en la vida tiene su dualidad, tiene su polaridad opuesta, Ujú, ujú, todo, la luz, la oscuridad, la simpatía, la antipatía, la ujú, tristeza, la alegría, todo ocurre en dualidad. Y ujú, se abre en la realidad de manera dual precisamente para que exploremos. Yo siempre lo hago la metáfora como con un péndulo. ujú, ¿No? Cuando un péndulo se mueve, va de un extremo a otro, de un extremo a otro, de un extremo a otro, pero el péndulo se halla en calma cuando se halla en el centro, después de haber pimponeado, después de haber danzado derecha, izquierda, derecha, izquierda, y fíjate que va más rápido, más rápido, más lento, más lento, más lento, hasta que ujú, se para. ujú, La medida en la vida de las cosas, en todo en general, es el equilibrio. Y el ujú, equilibrio es ese punto cero, ¿no? Esa es nuestra esencia, la esencia, el ser es el punto cero. El alma está ubicado en el punto cero. Entonces, la luz y la oscuridad, tú dices algo que cuando estamos más luminosos, más veo la sombra. Bueno, depende de ujú, donde te pares, porque, porque muchas veces pasa, fíjate tú que hay mucha gente que se va por un extremo, inclusive fíjate tú toda esta corriente espiritual, tú sabes cuánta gente le gusta vestirse como hippie y le gusta adoptar ciertas
conductas o comportamientos que son como muy identificados con la espiritualidad, pero luego llegan a su casa y tienen una sombra muy, muy grande porque son personas que de repente maltratan a alguien, son personas que humillan a alguien, de repente castigan a sus hijos sin piedad. O sea, ¿qué ocurre? Te vas de un extremo, de una De un polaridad a la polar. otra, porque Ajá, no las tienes integradas de una manera equilibrada. Porque al final, entiendo. recuérdate el ejemplo, la casa es el espacio bonito donde están los sofás limpios y donde está ordenado, pero también es la filtración. Sí, Entonces, la idea es no irme, o sea, porque si yo me voy, si yo nada más muestro los aspectos más espectaculares que yo identifico de mí, más voy a desear ocultar los que no me gustan. de ¿Sí? acuerdo. ¿Sí? Totalmente. Si Total. si yo hago un live frente a mi público y yo solamente quiero compartir lo que sé y De lo que he acuerdo. aprendido, De pero no acuerdo. quiero Más ocultas compartir, tu sombra, más total. oculto mi sombra. Y ahí es donde ¿Me tu sombra explico? brilla más, porque no le Y en- integras. Entonces, eh, entre más ilumines el brillo del sol, más va a brillar la sombra. Tienes que integrarlas, me encantó. La idea es entender, bueno, porque la idea es entender, es ubicarte dónde estás realmente. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un comportamiento iluminado de tu luz, ¿no? De tu parte luminosa, donde eres, donde de repente te das cuenta que tuviste un comportamiento humilde con una persona, o, me explico, donde se asoma una parte de ti que es coherente con tu esencia, que es el amor puro, el Ujú, amor ujú. absoluto. Si tú lo percibes de una manera normal, si tú lo percibes de una manera natural y no como un acto súper poderoso de bondad que hiciste, porque yo soy súper buena o porque yo soy súper Ujú, humilde, esa naturalidad ya está en un nivel más equilibrado que si tú lo haces de para acuerdo, mostrarle a la gente que tú, me explico, o de por lo menos acuerdo. la gente que hace una grandísima donación y quiere poner su nombre, o hay gente que lo hace anónimo. Sí, no, te entiendo perfecto. Te A mí me explico, encanta. yo te puedo dar un sinfín de ejemplos, pero la medida, recuérdate siempre, Joyce, entonces, ¿cuál es la medida de ser? ¿No? ¿En qué momento soy más máscara y más sombra? ¿En qué momento elijo? No, 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 es que esto va sucediendo de manera natural. Tú te vas a dar cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, porque cuando tú juzgas mucho una realidad, una experiencia de tu realidad, ahí hay mucha sombra. Cuando tú Ujú, ya lo empiezas a percibir de una manera normal, no hay tanta sombra. Por ejemplo, ese ha sido el problema en este último tiempo de la sobrevaloración de todo lo que es espiritual y todo lo que ha salido en las redes sociales. Y era lo que hablábamos un poco antes tú y como yo. el idealismo que tienes que adoptar si eres espiritual o si, ¿no? Claro, tienes idealizada las conductas que tú tienes asociadas a lo espiritual. Ujú, ujú, O ujú, sea, ujú. me explico. En Sí, cambio, es como que le metiste brillo a la claro, le luz que metiste te está volumen. proyectando de frente y ese brillo pues te está proyectando de frente y después aquí atrás te está proyectando la sombra más berraca porque no la, o sea, porque no estás en balance. Bueno, tú misma me dijiste algo. Mientras más brillaba el sol, más fuerte veía la sombra. Claro. Entonces va a lo que te estoy diciendo. Mientras tú te apegas más, ¿no? A las formas iluminadas tuyas, Ujú. más rechazas lo que La no es sombra, iluminado total, tuyo. ¿Me total, explico? y más brilla, y más está ahí, visible. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la medida? Pues la medida es el equilibrio. Sí. La medida es el equilibrio. Vamos a suponer, eh, normalmente el ser humano cuando decide darle más importancia a lo vertical, ¿no? A la parte del alma y espiritual, empieza por las formas. Y entonces hace de las formas un extremo en la práctica. Entonces me vuelvo vegana y entonces practico meditación 3 horas al día y entonces hago yoga todos los días. Yo te voy a decir una cosa, la gente que yo más he aprendido en mi vida, ni Ujú. siquiera practica la meditación silenciosa, o sea, y no están vestidos como hippie, ni tienen el lunar el punto rojo en el centro, no, no, y yo lo digo muchas veces porque es que eso tiene que ver con las formas, no tiene que ver con el fondo, eso De tiene que ver acuerdo, con la no, no. horizontalidad del ser humano y no con la Sí, sí, parte vertical sí, que sí.
Entonces, eso significa que ya lo tienes integrado. Tú no necesitas mostrarle a la gente que te vistes de blanco, que te vistes de hippie, para que ellos te identifiquen como De espiritual. acuerdo, Y de tú acuerdo. puedes ser una persona realmente sumamente conectada con tu esencia y puedes tener reacciones histéricas. Sí puedes, claro que puedes, porque yo lo vivo. Esa es la Sí. verdad. Yo Yo soy, también lo vivo todo o el tiempo sea, lo vivo. Hoy estaba viendo un post que me dio mucha risa, se lo compartía a mi gente más cercana, eh, que es una fotico, pero pues les dije, esta soy yo en este momento de mi vida, así que aquí les comparto, que viene alguien y le pregunta al otro, ¿cómo te va con ese curso de meditación? Y está el otro vestido de yogi y todo, y le saca el dedo así como para la mierda. Tipo, tal claro, cual. Tipo, claro. o sea, sabes que, o sea, yo tengo mi práctica de meditación y de tratar como de centrarme un poco en mí, o sea, a mí me hace falta, yo lo necesito, como que me hace bien, Joyce, me hace bien, porque yo sí me distraigo mucho en el día y entro mucho en el automático y cuando vuelvo a este estado me ayuda un poco a regularme. Entonces, cada vez que me salgo no me salgo, cada vez que me sale mi sombra o cada vez que me sale eso que me identifica también, ay, ¿qué pasó con la meditación y con no sé qué? ¿Sabes qué? Para la mierda, esta soy yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, Mira, hay un, yo hay también un dicho, exploto. hay un dicho, y creo que este dicho inclusive es budista, que dice, no es tan importante las veces que sales de la respiración, sino las veces que logras Que vuelves a entrar entrar, de cuando lo acuerdo, necesitas. ¿Me de explico? acuerdo. Entonces, eso es algo muy importante porque tú puedes, hay muchos, cuando uno reacciona a la realidad o cuando uno se vincula a la realidad, tú tienes muchos momentos para intervenir de una manera más armoniosa y más adulta, desde un Ujú. adulto empoderado, desde un adulto que te da amor, que te da dignidad. Y lo importante es que en cualquiera, claro, la práctica te va a hacer que ya no reacciones porque logras intervenir desde ese adulto, Ujú. desde la primera, ¿cómo se dice? Desde el primer trigger, ¿no? Desde lo primero que lo activó. Pero si no, hay varios momentos en los que tú puedes ser consciente de recoger, ¿no? De darte cuenta de lo que hiciste para que no vuelva a pasar. Entonces, más importante será las veces no que sales de la meditación, sino que entras Entras de nuevo. cuando realmente sientes que no estás relacionándote con la realidad desde una funcionalidad. Porque Desde el observador, sino desde el... al final, cada instante de realidad te sirve, lo puedes usar como un tesoro para llegar a ti. Claro, Joyce, siempre y cuando lo uses, siempre y Claro. cuando lo uses, que era lo que yo te estaba diciendo en el principio. Em, en mi caso en particular, yo me he dado cuenta que yo he tenido la oportunidad de usar muchas veces este presente y esta realidad a mi favor y lo que yo hago sencillamente es taparme los ojos y seguir en mi rutina sin querer ver o sentir lo que está pasando enfrente de mis ojos, ¿me entiendes? Y al final de ahí no saco ningún beneficio más que dejar pasar los días y que todo siga exactamente igual dentro de mí. O sea, no, ahí no hay ni transformación ni awareness, o no sé cómo se dirá en español, o sea, como conciencia Sí. de lo que estoy sintiendo y proyectando, porque sencillamente miro para otro lado y sigo en otra dirección y sigo y sigo. A mí nadie me para, ¿sabes? Como un Bueno, pero caballo sí, que tiene los ojitos cerrados. Lo he visto, Joyce, lo he visto en mí. Yo solamente voy a hablar de mi experiencia. O sea, lo he visto en mí. Para mí es muy fácil, de verdad, para mí es muy fácil tapar los ojitos y seguir derecho como un caballo que nadie lo para. Es muy fácil, lo he hecho muchas veces de mi vida. Y después cada vez siento que esa sombra se vuelve más fuerte porque no la estoy integrando, porque no la estoy viendo. Y en este momento, en este instante de mi vida, pues la estoy sintiendo muy grande, o sea, la estoy realmente sintiendo, 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 y ya llega un punto donde eh, pues siento como un parón, ¿no? O sea, como un parón sin llegar al punto de sabotearme, porque si llego al punto de sabotearme, entonces ni siquiera estaría teniendo esta conversación y grabando este episodio en este momento contigo, porque estaría literalmente tirada en la cama en el parón.
Y tampoco, o sea, tampoco se trata de eso porque se trata también de vivir, integrar en la medida que estoy viviendo, pero con mucha conciencia de lo que estoy sintiendo, con mucha conciencia de lo que estoy pensando y tratándolo de integrar. Y pues, ¿cómo lo integro? Como que teniendo compasión con eso, no rechazándolo, ¿no?